profesora. En el día de hoy vamos a presentarle mi grupo y yo en nuestro tema deuda pública o gasto público. Los que integran este grupo son Papuico Miranda Eric, Marasa Rojas Alexis, Chipana Velázquez Xiomara y quien les habla, Obregón Caquemarca Geraldine. Como primer punto vamos a ver qué es la deuda pública. Bien, como bien lo menciona esta información, son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Es decir, son esos desembolsos de dinero que el Estado hace para la satisfacción de la población, que somos nosotros. Un ejemplo es el que está aquí. Dice, se han presupuestado 300 millones para comprar suministros médicos en la coyuntura de la emergencia. Estos son productos que nosotros necesitamos, ¿no? Como por ejemplo productos farmacéuticos, materiales, insumos, instrumentos y accesorios debido a la situación en la que nos encontrábamos. También el gasto público, la deuda pública, puede tomar la definición ¿de qué? Bueno, por ejemplo, de que es un valor total de la compra de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental. También la deuda pública comprende todos los gastos en los que incurren los tres poderes de la Unión, por ejemplo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El gasto público también es un instrumento muy importante al momento de hacer el presupuesto público del siguiente año fiscal, ¿no? Por ya que ahí se van a ver cuáles son los gastos más importantes que la población necesita, ¿no? Bien, como otro punto vamos a ver cuáles son los objetivos de la deuda pública. Bien, los objetivos de la deuda pública no solamente sirven para comprar materiales, sino también para cubrir necesidades, ¿no? Como por ejemplo son los proyectos, las obras de infraestructura, los programas de asistencia social, ¿no? Y también las becas y también los subsidios que ha dado el Estado, ¿no? Es por ello que en esta parte de aquí de la información menciona que es para fomentar el crecimiento económico, mejorar el empleo, asegurar la justicia mediante los policías, por ejemplo, ¿no? Garantizar y una vida digna mediante los programas de asistencia que hay. También para mejorar la atención de ciertas necesidades productivas, como por ejemplo el área agropecuaria, ¿no? El área del turismo. El Estado invierte mucho ahí para que luego recibir ganancias, ¿no? Y también la diversificación en las exportaciones, que es algo también muy importante. Tipos de deuda pública. Los tipos de deuda pública son deuda corriente. En ellos se encuentran aquellas cantidades de dinero destinadas a las operaciones más básicas del Estado. Por ejemplo, gastos en salarios del funcionariado o en la prestación de determinados servicios públicos. Deuda de capital. En este gasto se encuentra aquel destinado a la obtención de activos tangibles e intangibles. También se añaden en este punto la compra de inmovilizada para desarrollar la actividad corriente, por ejemplo, la compra de trenes. Deuda de transferencia. Se trata de la cantidad monetaria, a veces en forma de capital, que el Estado destina a empresas y familias. Por ejemplo, los subsidios por desempleo son transferencias. Deuda de inversión. A diferencia del gasto de capital, se considera gasto de inversión cuando el gasto tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. Preguntas. ¿Qué, qué fines persigue la deuda pública? La deuda pública es utilizada para dotar de servicios básicos a la sociedad y persigue los siguientes fines. Prestación de servicios públicos de carácter judicial, administrativo, de seguridad, etc. Aumentar el grado de desarrollo o crecimiento económico. Mantener estable el nivel general de precios y conseguir una situación de pleno empleo. Contribuir a un reparto equitativo de la renta y la riqueza del país. Muchas gracias. Ahora veremos la clasificación de la deuda pública. La clasificación de la deuda pública se divide en dos partes: la clasificación administrativa y la clasificación económica. En la clasificación administrativa tenemos clasificación orgánica y funcional. En la clasificación orgánica es la que corresponde el cuadro administrativo de los servicios públicos, es decir, de los ministerios.
Los gastos que no están comprendidos en esta clasificación, como los son del Parlamento o Presidencia de la República, figuran como gastos de los poderes públicos. Y la clasificación funcional corresponde a una técnica moderna. Clasifica los gastos según el costo de las funciones que realiza el Estado para apreciar realmente el rol que cumple el Estado en los diferentes campos de la actividad humana, en las cuales son la educación, la justicia, comunicaciones, defensa, salud, etc. Esta se ha extendido en la comprensión de ser mejor forma de relacionar el coste de la administración y su rendimiento. Y por otra parte tenemos la clasificación económica, que son los gastos efectivos y gastos de transferencia. Los gastos efectivos son los que constituyen en consumo efectivo o real, como adquisición de bienes y servicios, el servicio de la deuda, pago a los servicios de administración pública, etc. Los gastos de transferencia se refieren al simple desplazamiento de rentas de un sector a otro, como los gastos de seguridad social, subvenciones, etc. Vemos que también hay gastos de funcionamiento, operativos o comunes. Son aquellos requeridos normalmente para el sostenimiento de la vida o actividad del Estado y la ejecución de servicios públicos, como son el pago de remuneraciones, mantenimiento de material y otros gastos propios de las funciones del Estado. Gastos de capital o de inversión son los que representan realmente la inversión. La inversión no se consume en breve lapso el presupuesto, tiene cierta durabilidad y afectan a la riqueza de la nación. Vámonos a la parte de importancia. Le damos clic. Importancia de la deuda pública. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que el gasto público es uno de los elementos más importantes que encontramos dentro de la política económica de un país. Gracias a este gasto público, el Estado y sus organismos están apostando por la satisfacción de las necesidades del colectivo, incidiendo, por ejemplo, en la redistribución de la renta y la riqueza del país entre sus ciudadanos. También vemos que el gasto público, un país puede sufragar los gastos propios de servicios como pueden ser la seguridad, la defensa, la justicia, la sanidad, en el caso de que sea pública, o la educación también puede ser. Sobre todo de aquellos servicios que no pueden ser gestionados por terceros, como son el caso de la defensa y la justicia. Aquí vemos un video para apoyar más del tema y saber la importancia de la deuda pública. En términos ideales, un gobierno debería subsistir exclusivamente de los impuestos que recauda. Sin embargo, en muchas ocasiones los gobiernos necesitan ampliar su financiamiento más allá de los impuestos para invertir en proyectos estratégicos como la construcción de infraestructura carretera, agua potable, presas y hospitales, entre otros. En ese sentido, la deuda pública dirigida hacia la inversión productiva y en proyectos con alta rentabilidad social puede ser una herramienta para ofrecer mejores servicios públicos y generar crecimiento económico y desarrollo. Ahora nos vamos a la parte de las preguntas. Vamos a la pregunta donde dice: ¿de qué manera influye la deuda pública en la economía del país? El gasto público permite dar respuesta a las necesidades de la sociedad e influye en diferentes aspectos de la economía. Unas pueden ser de forma positiva, mientras que otras pueden ser de forma negativa. En el empleo, el gasto público puede afectar positivamente la creación de empleo de una sociedad, dependiendo de
de lo que el Estado decida gastar para esa partida. Si bien es cierto que la producción de un país se ve afectada por el gasto público, lo que influye indirectamente en la creación de empleo. Hay que tener en cuenta que en muchas regiones pequeñas el único empleador es el Estado y esto es posible gracias al gasto público. Ahorro. El gasto público se sustenta en gran medida por los impuestos que pagan los contribuyentes de una sociedad, lo que puede influir negativamente en su capacidad de ahorro, que disminuye en relación el aumento de impuestos. Inversión. La inversión está directamente relacionada con el ahorro. Si la capacidad de ahorro disminuye, también lo harán las posibilidades de inversión. Inflación. Un incremento del gasto público provoca un aumento de precio de bienes y servicios, lo que provoca inflación. Es decir, al producirse un aumento en la demanda de bienes y servicios y no haber oferta suficiente para cubrirla, deriva un aumento de los precios. A ver, a mí me tocó la parte de ejemplos de deuda pública. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Como sabemos, el Estado peruano hace cada fin de año su presupuesto público, ¿no? Para satisfacer necesidades del pueblo peruano. Algunos gastos públicos que realiza el Estado son educación, seguridad, salud pública, sueldo de funcionarios, construcciones de carreteras, puentes, alcantarillado, drenajes, pavimento de calles, etc. Gastos de oficina del gobierno, alumbrado público y subsidios de luz. Salarios de empleados estatales también, ¿no? Como está todo lo que es el Congreso, el ministro, el presidente, etc. Ahora vamos por unos datos extras. Bueno, ¿para qué se gasta? Bueno, se gasta en lo social, interviene pues la educación, salud, saneamiento, entre otros. Productivas, energía y minas, transporte y comunicaciones, vivienda, agricultura, entre otros, ¿no? Seguridad, justicia y defensa, ejército, policía, juzgados, entre otros. Administrativas, planificación, congreso, relaciones exteriores. A ver, seguimos. Bueno, prioridades del presupuesto público, ¿no? De este año fue educación, aumento de remuneración de docentes en educación básica, también la continuidad y el otorgamiento de nuevas para estudiantes de educación superior y técnica. Mantenimiento y acondicionamiento de locales escolares. En algunos colegios hacen pues como que de lata, tipo tipo machimbrados o salones apartes, porque hay en la mayoría de colegios pues hay salones que están derrumbándose así. Ya, seguimos. Salud, la continuidad de la política remunerativa del personal de salud. Pues este año se ha aumentado el sueldo a los de salud, ¿no? Inicio de funcionamiento de nuevos establecimientos de salud. En el friaje, heladas y nevadas, protección de ganado, la protección y acondicionamiento, en la lucha contra la violencia hacia la mujer, reforma de justicias, fortalecimiento del sistema de justicia en la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, entre otros. Gestión de riesgos, lucha contra la anemia, reducción de la anemia. Bueno, esos son algunos, ¿no? Gastos, los principales, ¿no? A lo que se ha basado el presupuesto público. Ahora pasamos a noticias. En noticias, bueno, yo encontré un poco, que es Arranca Perú,
es un programa que está dando trabajos a nivel nacional, ¿no? A todas las personas, mayormente en provincia, como yo ahora estoy en provincia, he visto que un montón de personas, o sea, que son de la altura o de personas de bajos recursos, ¿no? A esas personas se les está dando todo ese tipo de trabajo y me parece bien, ¿no? Ese programa, estuvo desde junio, en junio ya arrancó eso y ya, pues no, esa es la noticia que yo he visto. Bueno, luego dice, el Ejecutivo retomará programas de gasto público con gobiernos subnacionales para generar empleo. Eso es, ¿no? Se basa en la Arranca Perú, que es ese programa, ¿no? Como dije. Y bueno, se tiene pensado aumentar más en enero del próximo año, o sea, 2021. Eso sería todo. Muchas gracias.